of us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Vivir no es solo vivir, es también contarlo, es también aprender a transmitirlo. Es por eso que el mundo de los libros, el mundo de las letras, es tan rico en cuanto a contenidos y formas. Todo aquello que el hombre pasa puede ser transmitido a través de los libros, y el fútbol y el deporte en general no son excepciones. Hoy, junto a Brian Romero, hablaremos nuevamente de literatura, pero esta vez de libros, fútbol y otros deportes. Acompáñenos, será una charla interesante, será una charla divertida, que seguramente les sacará más de un recuerdo, más de una sonrisa y más de un interés en alguno que otro libro. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de El Laberinto, esta entrega especial, de este ciclo especial en el que estamos desarrollando la temática de literatura y libros. Me acompaña en esta ocasión Brian Romero, con él vamos a hablar acerca de literatura, fútbol y otros deportes, pero antes no quiero olvidarme de agradecer a todas las personas que nos dejan sus likes, que nos dejan sus comentarios, que se vuelven seguidores de la página y que nos mandan también sus sugerencias. A todos ellos, un gran saludo. Bienvenido, Brian, a nuestra tercera conversación de libros. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que estés bien. Muchas gracias nuevamente por esta charla. Y bueno, esperemos que podamos conversar largo y tendido sobre esto. Así como hemos dicho varias veces, al final el mundo de los libros es esa retroalimentación entre la realidad y la ficción. Entonces hay diferentes hechos culturales, humanos, que se plasman con mayor regularidad que otros. Hemos hablado varias veces en otros espacios y también lo haremos seguramente acá, de, por ejemplo, lo que es la política en el fútbol, en la literatura, la guerra en la literatura, los problemas del hombre en la literatura, pero no todo tiene que ser tan oscuro. También puede haber espacio para las actividades agradables y una de ellas es el deporte, con todo lo que ello implica. Y ese también se ha plasmado en el fútbol, en la literatura, perdón, y lo ha hecho de maneras diversas. Y lo primero que nosotros pensamos cuando de repente asociamos la idea de los libros y del fútbol es algo primigenio que me gustaría que hablemos antes de entrar al mundo de los libros, que es el tema de la revista impresa. Algo que con todo está medio que ya desapareciendo. Hay algunos suplementos en algunos medios de comunicación, pero que no es lo mismo, tú lo sabes bien. De hecho, tu familia tiene una gran colección de revistas deportivas, que es algo interesante porque además ahí se pueden encontrar varios tipos de textos y varios tipos de género que inician también lectores. Sí, es exactamente como vos lo dijiste. Ahora, para empezar esta charla, ya voy a tratar de no ponerme tan efusivo. Voy a tratar de mantener la cordura, voy a tratar de no emocionarme tanto como me apasiona el fútbol. Sabes vos cómo es esta cosa para mí, así que voy a tratar de mantener la cordura, la calma, para que Aurelio Aciaín, un mexicano que, que me trató de todo por ser fanático del fútbol, no se vuelva a enojar. Eh, Como vos lo dijiste, en mi familia existe la costumbre de coleccionar revistas del gráfico. Bueno, cuando existía. Mi padre era un fanático de la revista por la información que traía, por los columnistas, por las historias, por las crónicas. Y es imposible que no te transmitan esas cosas si vos vivís con una persona que es tan fanática. Ya lo dijo Juan Villoro, que es, creo, del que más vamos a hablar en esta conversación, por lo menos de mi parte, porque es un cimiento muy fuerte para mí respecto a la literatura y al fútbol. Ya lo dijo Juan Villoro, ¿no? La determinación de ser hincha es muy compleja y a la vez es muy fácil. Puede ser compleja porque a muchas veces, dependiendo de tu posición geográfica, determinas el equipo de fútbol de que sos hincha. Muchas otras veces por una herencia familiar y una no muy democrática, por cierto. Muchas veces la herencia familiar es algo casi obligatorio. Hoy en día yo veo que es más fácil que un niño sea libre de elegir de qué equipo es hincha que, que en épocas pasadas, ¿no? En Antes épocas era casi pasadas, si vos... una muestra de rebelión antes. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no recuerdo que mi padre haya sido muy, digamos así, dictador en cuanto al tema de la selección del equipo,
pero porque mi padre me llevó desde muy pequeño al estadio. Te estoy hablando de 2 años, 3 años, yo iba al estadio a dormir con él porque ni siquiera podía mantenerme despierto, pero mi padre siempre me llevó al estadio. Y otra de las cosas que siempre compartimos con él fueron las revistas. Vos has visto la cantidad de revistas del gráfico que tengo en la casa. Si bien es curioso que hablemos justamente hoy de esto, porque hay la particularidad de que mis hermanos están tratando de mudarse a un lugar dentro de la misma casa, pero a otro sitio, donde mi padre tiene sus estantes con sus revistas. Mis hermanos no es que quieran botar las revistas, pero están tratando de limpiar un poco, y mi padre está todo el tiempo ojo al charque con sus revistas porque son un tesoro para él, pues, ¿no? Y también para nosotros. Todos en mi familia somos futboleros. Hasta mi madre, que es difícil creer que una mujer sea apasionada por el fútbol, una mujer en un pueblo especialmente, pero es que al ser nosotros, sus hijos, tan futboleros, ella también se ha contagiado. Mis hermanos tienen pósters del gráfico en todo su cuarto. Ahora que se muden, seguramente van a llevar esos mismos pósters al nuevo lugar donde están. Y donde se están mudando están todas las revistas del gráfico también. Entonces, la revista le dio mucho al fútbol. Fue una lástima que el gráfico deje de producirse. Vos sabés que la modernidad cambia todo. Y para una revista del tipo que era el gráfico, fue algo muy Realidad, difícil de además. afrontar la realidad. Exactamente. ¿Cuántas cosas buenas salieron del gráfico? Podemos hacer una enumeración y no vamos a terminar nunca de enumerar las cosas que salieron del gráfico. Entonces, para mí en lo particular fue muy valioso. Fue muy valioso. De verdad que aprendí mucho del fútbol, a pesar de que era netamente de fútbol argentino. La cultura del fútbol, al ser tan internacional, es imposible que no se transmita de esa forma. Y lo interesante también del gráfico y de otras revistas especializadas bueno, de esa temática es que no solamente te daban una especie de género, y es ahí donde ya podemos empezar a desplazarnos en nuestra conversación de literatura, porque así como podías encontrar artículos, que también son un género literario cuando están bien hechos, está, por ejemplo, el tema de la crónica, que también bien hecha es una maravillosa expresión narrativa, porque poder imagínate esto, ahora puedes ver el partido 18 veces en YouTube si quieres, pero la emoción de una crónica bien redactada, así como lo puede ser de una batalla, como lo puede ser de un hecho social, también lo puede ser de un partido político. Incluso a veces hasta sobredimensionando de un partido de fútbol, perdón, incluso hasta sobredimensionando lo que era el partido como tal. Pero sí, es una expresión la crónica que se basa en el contagio de la emoción, de lo vivido, de lo transmitido con palabras, ya no con imágenes, que es de por ahí uno de los lugares donde estriba su valor. Mira, precisamente hace rato lo mencionaba Juan Villoro, que es creo que el más lúcido para hablar de fútbol. Yo pienso que hay que hacer una diferenciación, hay que hacer una división en cuanto a lo que es el tema de la literatura y lo que es el fútbol, la retroalimentación que existe entre cada uno y la forma de verlo, de escribirlo y de plasmarlo. Y es que con la crónica, antes, resulta que hay algo que la crónica no puede hacer, que es faltar a la verdad. Es necesariamente estricta en cuanto a la información fidedigna que maneja. No sé si me dejo entender. Tiene que ser precisa, porque está basada en hechos reales. Entonces, el resultado ya está. Las estadísticas están. ¿Quién ganó el partido? Sale en la prensa. ¿Cuánto fue el resultado? ¿Cuántas amarillas hubieron? ¿Cuántas faltas se cometieron? Toda esa información que puede haber respecto al partido, la crónica la debe manejar porque es el sentido que tiene que llevar. Eso es la información que maneja la crónica. Pero la narración es el restante 50% de la crónica, incluso yo creo que más. La narración es obligatorio que conlleve emociones, que conlleve palabras, que transmita ese pensamiento que tiene el escritor respecto a lo que está sucediendo con la información. Y es una misión del escritor también hacer que la persona que está leyendo sienta a través de su crónica toda la emoción que conlleva la información. Y es que yo tengo una anécdota respecto al Oriente Petrolero campeón del 2001, antes
cuando salió campeón precisamente contra tu equipo, contra Bolívar, El gol de en Castillo, La Paz. de Castillo a Gelos por encima de él. Exactamente. Si vos buscas ahora mismo en Google, o buscas algún artículo relacionado con eso, algún recorte periódico, si entrevistan a alguno de los miembros del equipo, yo estoy seguro que vos podés obtener de solamente ese partido alrededor de 30 crónicas, porque cada uno lo va a vivir de una manera diferente. Es cierto, la información nunca la van a poder falsear porque es pública, siempre va a estar recta, siempre va a estar correcta, pero cada uno lo vive de una manera diferente. Yo pienso que Juan Villoro, al hacer esa diferenciación entre información y narración, le dio exactamente donde debía, porque precisamente es eso la crónica, ¿no? Precisamente esa es la forma de transmitir el significado del fútbol. Ahora, otra cosa en la que gana el fútbol al momento de tener esta relación con la literatura es en la cercanía. Porque a diferencia de distintos hechos sociales, hechos de la historia, que se pueden divisar lejanos tanto en el tiempo como en el espacio, el fútbol, por esa universalidad, transmite esa sensación de cercanía. Así sea un partido, como decías, en otro lado, esa universalidad le gana, porque la emoción, por ejemplo, de los partidos en los que se compartía con familiares, con amigos, distintas experiencias, se transmiten también. Y uno puede pensar, ya aterrizando en ejemplos, en determinados cuentos o relatos de un montón de autores. Tú mencionabas a Villoro, está Sacheri también con grandes crónicas, con grandes artículos y con grandes cuentos, que es como que esa familiaridad que te deja, ese vínculo de esa sensación de la cancha, de la alegría, de la tristeza, de lo épico, que está metido ahí, o sea, y de una manera sencilla, porque no, por la misma característica, no se estriba en grandes complicaciones literarias, en recursos literarios demasiado complejos. Entonces, en su simpleza, pero a la vez en su riqueza, es donde hay una gran fuente para la literatura en el fútbol. Insisto, por los vínculos que genera, por las experiencias vividas, por aquello inclusive de lo que no se llegó a vivir, porque hay otra cosa. Ahí mencionas el caso de Argentina en el gráfico. Se va a seguir leyendo, por ejemplo, acerca de lo que pasó en el 78, en el 86, o acá en Bolivia con el 93. Entonces, hay esa forma también de que sigue lejos en el tiempo, pero cerca por vínculos emocionales que pocas cosas como el fútbol y el deporte en general transmiten a las personas. Mira, justamente ahorita estabas mencionando a Eduardo Sacheri, que me parece un autor muy, muy bueno en cuanto a la literatura y al fútbol. Más allá de que Sacheri, creo que su libro más famoso es La pregunta de sus ojos, que fue llevada al cine, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera del 2010, con la modificación del título a El secreto de sus ojos, pero salvaguardando que él escribió el libreto, el guión, y que tiene dentro de su contenido precisamente una historia de fútbol. Habla sobre Racing a pesar de que él es hincha independiente. No sé si recordás ese tema del libro, pero mira, estamos hablando de una película que ganó el Oscar en el 2010, la mejor película extranjera, que contiene fútbol. Pienso que el argentino siente de una manera mucho más cercana todavía esto de lo que estamos hablando, y Sacheri lo describe de una forma bien interesante en una frase suya, que me voy a permitir leerla, que dice: hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Es una frase que me marcó mucho a mí, porque ya vamos a hablar seguramente más adelante de los escritores que desprecian al fútbol, porque el fútbol no le cae a mucha gente por sus cosas y por sus matices, ¿no? Precisamente hay un libro, yo no sé si vos, había un editor de la New Yorker, un norteamericano, y es que los norteamericanos son una cultura tan exitista, están tan obsesionados con ser los número uno, es una cultura que sí o sí te hace ganar, que sí o sí te hace buscar una forma de que haya un ganador declarado, de que haya una forma, no sé,
de demostrar cuál fue el mejor y no importa a qué costo ni nada de estas cosas, ¿no? Y es que hay un libro, aquí lo tengo, entre mis apuntes lo tengo, se llama Bill Bufford, que fue un editor de la New Yorker, que escribió un libro que se llama Entre los vándalos y que habla de los hooligans en Inglaterra. Y él dice que, ahora voy al punto que te decía de que para ellos sí o sí debe haber un ganador. Pasa que el fútbol, hay una posibilidad que Michel Platini decía que era la posibilidad perfecta, el partido perfecto. Y pasa que el fútbol tiene la posibilidad de que queden empatados 0-0. ¿No es cierto? Vos podés ir al estadio y tener muchos ánimos de que tu equipo gane, o aunque sea vivir una emoción. Hay futbolistas que decían que esperan el milagro de una buena jugada. Villoro lo decía también, que para él lo importante era encontrar una buena jugada más allá, pidiendo como un mendigo una moneda, una buena jugadita, por favor. Entonces pasa con el fútbol, como no pasa con otros deportes, especialmente los deportes gringos, que en el béisbol hay extra innings y en el fútbol americano hay tiempo extra, ¿no es cierto? Debe haber un ganador. El fútbol no tiene eso, ¿no? Puedes quedar 0-0. Más allá de que los norteamericanos inventaron ese tema en la MLS del penal fuera del área grande, donde tenían cierta cantidad de segundos para definir. Shootout. Bueno, hay opiniones encontradas sobre los shootouts. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Una Ese es Copa otro del tema. Sur se lo usó acá en Bolivia en una época, ¿te acuerdas? La única vez en Se la lo vida que usó. fue eso. Exactamente. Donde a Oriente le fue muy mal. Pero bueno, precisamente Bill Bufford lo que hace es decir que este 0-0 lo que provocaba que los hooligans tengan la violencia en sus vidas. Y que no estoy de acuerdo, ¿no? Como ya hemos hablado, pienso que esa cercanía con la que viven los ingleses del fútbol, que debe ser tanto o más apasionante que en Inglaterra, solamente que tienen otra cultura muy distinta. Yo estoy totalmente en contra de la violencia, cualquier tipo de violencia que sea en este estadio, en el Tawichi, en Hernando Siles en La Paz, en Argentina, en Inglaterra, donde sea. Lo de los hooligans va a ser siempre reprochable. Pero no creo que sea producto del fútbol lo de los hooligans. A mí se me hace que los vándalos son precisamente lo que su nombre dice, son parías de la sociedad, es un desorden social, es una tara social, son gente que están fuera del foco común de la sociedad, que es el orden y todo lo demás, ¿no? Entonces me parece que, como todo gringo, Bill Bufford lo que hizo fue introducir la idea de la cultura gringa de que nunca debe haber un empate, sino que siempre debe haber un ganador, y lo introdujo en su libro. Entonces pienso que hace una mala lectura sobre el tema de la sociedad del fútbol. Ahora, esta cercanía de la que vos decís, a mí me hace mucho recuerdo a una charla que tuvo Juan Villoro. Como te había dicho, lo vamos a nombrar mucho porque es mi referente respecto a esto de la literatura y el fútbol. Y es que él tuvo como una especie de conferencia donde el título de la conferencia es ¿Cómo leer un partido de fútbol? Y él hace mucha referencia a cómo toca el fútbol a la sociedad, cómo lo toca a la persona. Él se hizo fanático, él es hincha del Necaxa en México, porque él es mexicano. Es hincha del Necaxa y se hizo fanático del fútbol escuchando a Ángel Hernández, un locutor de radio que utilizaba palabras casi poéticas para relatar un partido. Entonces, esa cercanía que vos podés tener incluso desde la infancia respecto al fútbol, podés transmitirla en palabras primeramente, pero luego Juan Villoro lo pudo lograr en un libro, o en varios libros, o en varios textos, en varios artículos. Entonces, lo que inicia con la palabra, pienso que la cercanía de las personas, de la gente, es que podés conversar mucho sobre este tema. Vos podés sentarte con unos amigos a discutir sobre una sola jugada durante 4 horas. Una sola jugada, y cada uno lo va a ver de forma distinta. Y es que hay algo que tiene el fútbol que
Yo no sé si toda la gente lo piensa así. A mí me hubiera gustado, o me gustaría incluso hoy, de que toda la gente que jugó fútbol, la gente que juega fútbol, pero especialmente la gente que se dedica al fútbol de forma profesional, entienda el fútbol como lo hace Juan Villoro. Y es que fíjate, un partido de fútbol mínimamente sucede dos veces. Lo que sucede en la cancha y lo que sucede en la mente de la persona que lo está viendo. Eso es una cosa, y pienso que esa es la clave de la cercanía que tiene eh, la gente con la cultura del fútbol. Y quiero explicártelo, o sea, quiero más o menos contextualizar mi idea. Resulta que el partido de fútbol, los importantes, los no importantes, los que sean, ahora que está muy monetizado este tema de la transmisión de los partidos de fútbol, cuando un partido de fútbol es transmitido por la TV, las cámaras son esclavas de la pelota, ¿no es cierto? Donde va la pelota, tienen que ir. Entonces, yo particularmente soy mucho de ir al estadio. A mí me gusta mucho asistir al estadio. Voy, si juega Real Santa Cruz con algún equipo de Cochabamba que recién ascendió, no me acuerdo, con Palmaflor, yo voy al estadio. Si juega Guavirá con Blooming en el Tawichi, voy al estadio, a pesar de que no soy bluminista. Si juega el Tigre con Royal Party, voy al estadio. O sea, vos sabés, lo hemos conversado mucho, a mí me gusta mucho ir al estadio, porque para mí, ir al estadio tiene algo que la TV no tiene, y es precisamente la esclavitud de la cámara sobre la pelota. El partido de fútbol es mucho más que la pelota. Una persona, un jugador, recientemente, mira, lo que le pasó a Marco Bueno en el partido de la Sudamericana, que pica la pelota en el último minuto y la pelota golpea en el travesaño y no es gol. O sea, Marco Bueno seguramente tuvo ¿cuánto contacto con la pelota? 45 segundos, 2 minutos, en todo ese tiempo, en todo el segundo tiempo. Pero los jugadores no son buenos solamente cuando tienen la pelota, los jugadores son buenos mientras no tienen la pelota. Entonces, ir al estadio significa eso, vos podés ver los detalles, podés ver qué hace el técnico, qué le indica al central, qué le indica al capitán, qué le dice al arquero, cómo el arquero ordena su defensa para un contragolpe cuando la cámara está en el centro, esperando el cabezazo que sea gol. Y el arquero está ordenando sus defensas, si pone al más rápido controlando al delantero, si dejan a un lento, qué dice el técnico, quién va, va el arquero al centro, va el arquero al córner, es la última jugada, ¿qué sucede? Entonces, en un partido de fútbol suceden muchísimas cosas que la cámara no enfoca. Entonces, cuando vos vas al estadio, yo pienso que suceden hasta tres cosas. Lo que sucede en la cancha realmente, lo que está sucediendo en tu mente y lo que vos estás divisando por sectores. Entonces, si vos vas a la cancha con alguien, imagínate, multiplica esa cantidad de acciones por este tema. Entonces, si un padre de familia lleva a su hijo al estadio y él se emociona y él tiene la forma de ver el partido de una forma distinta, qué sé yo, trae un montón de quilombos a la cancha. Tiene un problema con su esposa, tiene un problema de deudas, tiene un problema con el vecino. Llega a la cancha y bota toda esa emoción y le enseña a la persona que está a su lado, que es su hijo, su primo, su sobrino. Esto está sucediendo así, esto está sucediendo así, esto pasa por esto y esto pasa por aquello. Y esa persona aprende a observar el partido de una manera diferente. Seguramente esa información va a ser transmitida. Y inicialmente va a ser transmitida por palabra. Ponele que te toca un Juan Villoro en la familia y lograste introducir en su cerebro todas las ideas todas las emociones que transmite el partido. Es obvio que luego va a salir buena literatura. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, y yo estoy de acuerdo en el sentido de que al final hay una transmisión de vivencias y emociones, una especie de contenido que ahí está, que ahí estriba la habilidad de la creación. Fíjate, por ejemplo, mencionabas algunas situaciones de la cancha y demás, que la televisión no te permite ver, y eso marca inclusive a buenos jugadores, las posiciones, cosas que son más técnicas que otra cosa. Pero me quedé pensando en eso de la transmisión, por cómo se asume, porque tú puedes transmitir algo,
pero también el receptor va a tener su forma de entenderlo, su forma de configurar su mundo. Y pensaba en un cuento de Sacheri, que fue uno de los primeros de fútbol, así que leí en serio, que se llama, acá está, titula precisamente así, Lo raro empezó después. Es un cuento de unos niños Sí, sí. que no pasan los 13 años, pero que asumen la pérdida de la cancha del barrio con una seriedad mucho más grande que cualquier hombre que con su trabajo, con su vida diaria. Entonces ya ahí tienes esa recepción de lo que es importante para unos niños en este caso, pero además de cómo eso va a guiar sus acciones. En este mismo libro hay otro cuento también que marca eso ya con adultos, que es Motorola. El hombre que es taxista y que va escuchando el descenso de Platense y cuando se le pierde la señal mientras va haciendo sus tramos. Y todo el conflicto y todos los problemas que uno acarrea, que uno lleva, que uno tiene en la vida y cómo de alguna manera, ya sea para un alivio, por una pequeña alegría como una victoria, o para ahondar más en la rabia, puede ser una derrota. Estaba acordándome también hace rato, mira que mencionabas la posibilidad de los autores que están en contra o que no tienen una buena visión del fútbol, que hay varios. Está Borges, que asociaba el fútbol a un fenómeno de masas. Está el mismo Ortega y Gasset, también, que tenía una posición ambivalente a su buen estilo. Él valoraba el deporte, pero cuando ya se masificaba lo veía con malos ojos. Está Sebrelli, que si bien no es tan furioso, sí hace análisis muy completos sociológicos, porque además de ser filósofo es sociólogo. Este libro, La Era del Fútbol, es muy bueno. Aquí yo descubrí de dónde venía, por ejemplo, el término del hincha. No sabía de dónde venía. El término del hincha, según la investigación de Sebrelli, viene de un hombre uruguayo, ni siquiera argentino, que se llamaba Miguel Reyes. Era un talabartero uruguayo encargado de hinchar. Era hincha de Nacional de Montevideo y empezaron a llamarle así el hincha, porque él se encargaba de inflar las cosas. Y de ahí fue pasando. Entonces, hay un análisis que se puede hacer inclusive sin caer en cuestiones técnicas de todo lo que implica social y económicamente en el fútbol. Y eso también lo lleva al lector y al escritor a otros planos de lo grande que puede ser esto. Otro gran escritor, pero que estaba en la otra vereda y que afirmaba que el fútbol era tremendamente importante en su vida, era Camus. Camus jugaba de arquero de niño, él le encantaba el fútbol. Él dijo después que todo lo que aprendió sobre moral lo aprendió en el teatro y en el fútbol. Y él tenía una gran idea de que él era arquero y para él el ser arquero era su expresión máxima de lo que era la solidaridad, porque estaba solo en el arco, pero tenía que ser solidario con todo el equipo. De hecho, en la tapa de la novela póstuma, en casi todas las ediciones del Primer Hombre, está una foto de él con su equipo de fútbol. Luego lo dejaría por el tema de la pobreza, por el tema de la tuberculosis, pero eso es otra historia. Entonces, hay esa tremenda contagio, en el buen sentido de la palabra, de todo lo que es el hombre y todo lo que puede explorarse a través de la literatura. El tema del compañerismo, por ejemplo, muy empleado en casi fraternidad, en temas bélicos, en novelas de ese tipo, también se nota acá. O sea, que la defensa de un compañero, el apoyo a alguien, la ayuda a alguien, está también en muchísimos de los cuentos que podemos mencionar, que no se vienen a la mente, son tantos, pero es un tema también muy recurrente. Javier Marías decía que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. No sé si leíste esa frase que tiene Javier Marías. No, un hincha del Real Madrid. Exactamente. Mira, yo pienso que el fútbol también es un retroceso cultural. Pienso que el fútbol es volver a las hordas. Por más que sea mal llamado por Borges y que sea muy criticado por algunos autores muy importantes, en efecto es eso, es volver a los instintos más primarios que tiene el hombre. Porque, a ver, yo en colegio, si bien es cierto, no destaqué por ser un mal alumno, no fui un tipo de muy malas notas ni nada por el estilo, pero tenía una pesadez respecto a que el lunes tenía que volver al colegio, tenía una pesadez respecto a con qué profesor podía tener más problemas, que las horas eran muchas, que teníamos un doble horario en la tarde, tenía muchos problemas de esos en el colegio. Y había muchos profesores con los que no me llevaba, tenía un problema muy serio con las reglas, y siempre fui medio rebelde, entonces siempre tuve problemas de disciplina, pero había algo que me ligaba mucho al colegio, que era el fútbol. Me ligaba mucho. Yo al colegio le tenía aprecio porque fue un
una herencia familiar. Mi papá y mi mamá salieron del mismo colegio. Yo me gradué del Colegio Berea, el 2004. Mis padres habían hecho lo mismo una buena cantidad de años atrás. Y es un colegio evangélico. Y yo rebelde, entonces había un choque de poderes ahí, ¿no? No congeniaba, Entonces, no congeniaba el evangelismo con Papa Roach. exactamente, ni con Blink 182. Y tenía mucha pesadez respecto a esto, pero había algo que me hacía un sentido de pertenencia muy fuerte en esta época, y era precisamente el fútbol. Cuando Berea jugaba los partidos contra otros colegios, cuando jugaba campeonatos, cuando jugaba ligas, cuando había hasta los amistosos. O sea, yo era el primero en estar parado ahí. Y había un delantero, un mediocampista, porque yo era muy chico en ese tiempo, pero yo quería pertenecer a esa selección de fútbol. De hecho, jugué 2, 3 años en esa selección. Y había alguien que era el titular de la posición en el equipo en el que yo quería jugar, ¿no? Y que además me caía mal. O sea, fuera de la cancha, ese chico que era titular y del que yo era suplente, no teníamos una buena relación. Pero adentro de la cancha, quería que le vaya bien. Nunca quise que le vaya mal. Hay gente que quiere que a su titular le vaya mal, pues, ¿no? Algún suplente que debe estar buscando que el otro se lesione o que juegue un mal partido para que lo saquen, pero yo no. Yo siempre quería que mi En colegio eso se gane. diferencia el fútbol del amor. Puede ser, y es otro tema literario. Pero ese sentido de pertenencia, ese sentido del grupo, ese sentido de que termine el partido y vas y te sentés a tomar una soda con tus amigos, ese sentido de ir al entrenamiento dolorido, lesionado y querer pertenecer a ese grupo, fíjate, es un instinto muy básico. O sea, estamos volviendo a muchos años atrás en la civilización. No vamos a hablar de antropología ahorita, pero ¿de dónde viene el reunirse y pertenecer a una horda, a un grupo, a una cantidad de gente reunida e identificada con algo? Y para mucha de la gente, identificada con algo tan simple y sin importancia, entre comillas, como el fútbol. Ahora, yo pienso que este sentido de pertenencia va todavía un poder incluso hacer un sentido de pertenencia un poco más allá. Y quiero mencionar a Albert Camus acá, a ver si es que vos estás de acuerdo conmigo. Resulta que México había salido campeón mundial en categorías inferiores a las libres y venía impulsado. Era increíble la máquina que venía haciendo México. Y resulta que para la clasificación a un mundial dejan afuera al Chicharito Hernández y convocan al Guille Franco. ¿Te acordás de esa situación? Bueno, yo pienso que el fútbol tiene un sentido de pertenencia arraigado en la sociedad. Y hace rato lo hablamos, muchas veces te define el lugar de donde naciste. Le pasa a México y le pasa a Bolivia. Me acuerdo pues yo de los nacionalizados que hay en Bolivia. Me acuerdo de Da Rosa. ¿Te acordás de Alex Da Rosa? Se De nacionalizó, San José. vino. Ese tipo era un guerrero. Yo no le voy a discutir que el tipo dentro de la cancha tenía sus mañas, tenía sus truquitos, tenía su forma de encarar el partido, tenía una garra diferente, tal vez una técnica, un carácter muy fuerte. Pero en la selección nunca lo demostró. Y estoy de acuerdo en eso que dice Juan Villoro cuando habla del tema de las nacionalidades. Yo pienso que las selecciones tienen que afrontar sus partidos con los que son. Tiene que haber nacido ahí para poder jugar en su selección. Por supuesto, habrán sus salvedades, ¿no? Quintero fue un buen refuerzo, que más allá que... Ya no hablamos mucho de Quintero porque fue uno más del montón, pero Quintero fue Quintero, no hay nada en contra que decir sobre él. Pero mira lo que le pasó al Guille Franco. El Guille Franco Chicharito te hacía los goles aunque sea de rebote. Aunque sea con la nariz, con la nalga, con la espalda, con la oreja, pero te hacía los goles. Y el Guille Franco fue al Mundial realmente y no la pasó nada bien. Fue un mexicano más apenas por el mes que duró el Mundial y nunca más. Se acabó para siempre. Y le quitó la oportunidad al Chicharito de ser lo que pudo haber sido, aunque sea haciendo un gol con la oreja. A eso me refiero. Ahora, mira lo que pasa con Zidane. Zidane tiene ascendencia argelina
Y Camus también. Ahora, hablemos primero de Zidane. En esa final Francia-Italia. 2006. Zidane es considerado por muchos futboleros casi un semidios. No vamos a negar sus dotes técnicos, sus dotes futbolísticos, la capacidad de ser líder en la cancha sin decir mucho, porque Zidane es un tipo más bien callado, más bien sereno. No es una persona conocida por decir mucho dentro de la cancha, pero la forma de juego que tiene, la forma de accionar, la forma de llevar Que adelante a se sus plasma también compañeros. en su forma de dirigir, ¿no? No es precisamente un sujeto pirotécnico Exactamente. como Mourinho, mucho menos, pero se nota eso Exacto. también. Ahora, vamos al punto en sí. Zidane fue todo lo que él quiso ser. Jugó en el Madrid, jugó en la Juve, jugó en Francia, en su selección, por supuesto. O sea, fue un jugador tremendo. Probablemente el mejor en su puesto, el mejor en su estilo. Porque Zidane no tenía un puesto fijo dentro de la cancha, ¿no? Podía jugar libre y totalmente suelto, ¿no? Pero ahora, ¿cuál fue la última jugada que tuvo Zidane en su historia como futbolista? Un cabezazo en el pecho a Materazzi. Entonces, mucha gente puede decir, no, esa situación ya no lo convierte en un semidios del fútbol. Zidane ya no va a poder ser un referente del fútbol porque qué trágico fue su fin. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y te lo quiero explicar. Quiero explicártelo por qué. Yo lo vi a Zidane hacer el gol cuando le hacen el saque de lateral y la agarra de volea cuando jugaba en el Real Madrid. Al final contra Le el Bayern pega de Leverkusen. volea. Exactamente. En ese momento yo dije, nunca más nadie se va a olvidar de Zidane. Más allá de lo que hizo en el Mundial de Francia 98, más allá de la calidad de fútbol que tiene, esa gambeta larga y pausada que tiene, ese gol a mí se me quedó mucho en la mente. Entonces, cuando Francia llegó a la final en el Mundial para jugar contra Italia y Zidane era el capitán, todos lo trataban de viejo, todos lo trataban de que ya estaba acabado. Todas las selecciones que venían a jugar contra Francia decían que Francia se acabó, que esta selección nueva lo iba a liquidar, Claro. que Y estos Zidane solo le marcadores... ganó a España, ¿no? En la fase previa. Solo Zidane le ganó a Exactamente. España. Y así fue acumulando partidos. Ahora, cuando yo pienso que Zidane construyó durante toda su vida el partido contra Italia en el 90, contra Italia, mejor dicho, para que esos 90 minutos sean los 90 minutos de Zidane. No es que lo haya hecho a propósito, sino que la forma en la que él jugaba, la forma en la que él se desenvolvía dentro de la cancha, los logros que tuvo, lo hicieron así. Ahora, decía Albert Camus que podría traicionar a su patria antes que a su madre. ¿Recordás eso? Sí, claro. Entonces, mira lo que pasa, ¿no? Va Zidane y hace la Panenka, hace el penal de Panenka, que es un penal flotadito. Es como una forma de humillación al arquero, que hace que se tire y luego ¡pac!, la pica Y a y Buffon, flota. con ese uniforme Y a medio dorado, Buffon. medio beige. Exactamente. En la final del Mundial. Y Zidane estaba jugando un partidazo, ¿no? No estaba jugando mal. Entonces viene Materazzi, un tipo que ya parece hecho para ese partido, para ser el villano de ese partido, con sus tatuajes, con su posición del cuerpo, así todo, como el señor Burns, todo encogido, todo. Un tipo que es muy conocido por ser rústico, por decir cosas además, Y con su y le, 1.93 más. me, y le menta la madre a Zidane. Le menta la madre y se acuerda de sus hermanas también. Entonces Zidane, yo pienso que él inmediatamente, mira cómo es, ¿no? Francia es mal llamada un centro cultural de otras naciones, un centro que acoge a muchos inmigrantes, porque tiene dentro de sus seleccionados africanos, asiáticos, o sea, es un centro cultural. ¿Vos pensás que Zidane, cuando le insultan a la madre y le insultan a las hermanas, él dice, bueno, tengo que controlarme porque Francia es un país que me acogió, que le dio la oportunidad a mis padres, que
que nos dio una posibilidad de una mejor vida, que fuimos inmigrantes y esta tierra nos recibió bien. Para nada. No nos olvidemos, por eso te digo que Albert Camus dijo que él podría traicionar a su patria antes que traicionar a su madre, y es de Argelia. Y Zidane tiene ascendencia argelina. No vamos a hablar de la cultura argelina ahorita, pero sabemos cómo son. Entonces, Zidane deja de lado por completo el tema de su nacionalidad francesa, de su acogimiento, entre comillas, porque los inmigrantes no son bien tratados en Francia, eso hay que decirlo, eso hay que ser claro. Y la familia de Zidane no fue bien tratada por Francia, fueron muy pobres, vivieron muchos problemas y todo lo demás. Pero no estaba pensando en su nacionalidad ahí. Tenía un sentimiento mucho más fuerte sobre su madre, sobre su hermana, sobre su familia, que el tema de su nacionalidad, porque al final Zidane no es francés, pues. Pudo nacionalizarse francés, pero no es. Es el caso del Guille Franco, es el caso de Zidane y el caso de muchos más. Ahora, ¿a qué me voy con este tema de que la persona debe jugar en el país en el que nació? Mirad todo lo que pudo ser Zidane en ese partido. Pudo ser consagrarse como campeón del mundo y llevar adelante a su selección y todo lo demás. Pero yo, ¿por qué pienso que no? Porque ya había sido campeón en 98. Exactamente. ¿Por qué te digo que no le quita mérito? Porque Zidane, nadie le va a quitar lo jugado a Zidane. Zidane va a seguir siendo Zidane. Pero dentro de esa altura de semidios al que se lo estaba elevando, vino a dar como que se equivocó y fue humano por un segundo en ese preciso momento en la final en la que su equipo lo necesitaba. ¿Por qué? Por afecto a su cultura, a su madre, a sus hermanas y todo lo demás. Yo no sé si es que una persona que hubiera crecido en Francia con más comodidades, más apegado al tema europeo, sin muchos inconvenientes en la vida, hubiera reaccionado de la misma manera. Fíjate que ese tema de Zidane, por ejemplo, de la nacionalidad, me hace pensar en otro dilema que sí tiene carácter incluso filosófico, que es el tema de la historia y de los legados. Yo te digo que ni siquiera siendo francés hubiese pensado en aquello. Ese es el eterno dilema entre Hegel y Schopenhauer, o la voluntad o la historia, o lo particular o lo general, o los grandes legados. Y yo para mí hubiese reaccionado igual que hubiese sido el más francés nacido a 2 cuadras de la Torre Eiffel. ¿Por qué cuando se le toca la fibra íntima? En ese tipo de situaciones difícilmente alguien se va a poner a pensar. Mencionábamos hace rato, antes de esto, un género que se nos está pasando, y ya que hablabas tanto de Zidane, queda genial, que es un género biográfico, un género literario muy interesante, que es la biografía. Y a diferencia de lo que pasa con los intelectuales y los filósofos que construyen autobiografías, muy difícil va a ser que un deportista lo haga porque no es su labor, pero sí es una labor muy explotada. Y es ahí donde se trata de, así como para entender a cualquier persona, de escudriñar en eso que mencionaba, sus orígenes, su vida y demás. Vas a encontrarte dentro del género literario con muchísimas biografías muy completas. Algunas son demasiado favorecedoras en ciertos aspectos, pero hay otras que son verdaderos testimonios de investigación, de análisis de muchas figuras, no solo del fútbol, sino del deportista en general. Pero lo que lo hace diferente tal vez en el fútbol es que busca esa explicación, ese sentido más que explicación a lo que es un hombre, como tú muy bien has hecho en ese tema de Zidane. Así hay gente que se dedicó a hacer biografías especializadas de deportistas y de cómo estos han construido no solamente figuras, sino mitos, como también mencionabas. Hablando de mitos y de futbolistas, hay este libro donde hay un capítulo dedicado con la manera más feroz a Maradona, que es de Sebrelli también, que es de Comediantes y Mártires. Hay un capítulo donde destroza completamente la figura de Maradona. Pero sí, me refería a ese tema de la biografía como una gran posibilidad también de que se explote. Yo particularmente no tengo biografías de deportistas, pero sí hay muchas en las que se trata de averiguar sobre lo que son, cómo se construyeron. Mira, yo sí tengo un libro que no, de cierta manera, digamos que es autobiográfico, y como vos decís,
explota mucho a su editor, explota mucho a su escritor, por así decirlo, tiene algunas imágenes, tiene algunas cosas. Y Maradona es una persona que me cae muy mal, pero como futbolista lo admiro mucho. Es cierto que hay gente que cree que el fútbol y la persona no se puede dividir, pero creo que no dividir a Maradona es tirar a la basura una carrera espectacular como futbolista. Me cae muy pesado, tiene unas opiniones políticas muy contrarias a la realidad que vive el mundo. Tiene 2 relojes Rolex en la mano y habla de socialismo. Se fuma un puro cubano y tiene un tatuaje del Che en el brazo, pero se toma una foto en su yate en medio del mar. Entonces, Maradona es una persona que choca mucho, más allá del sinfín de problemas personales que tiene con hijos en todas partes, que no los quiere reconocer, que no los habla, que habla de desheredarlos y todo. Pero este libro de Diego Armando Maradona, el que se llama Yo soy el Diego de la gente, que fue editado por el editorial Planeta, contiene muchas anécdotas buenísimas. Y es que Maradona tenía la idea, lo plasma dentro del libro, de que él está convencido de que la historia del fútbol fue hecha para él. Es una convicción que él tiene. Él no, porque él dice, ¿no? Que cree en Dios, porque dentro de todas las cosas que le han pasado en su vida es imposible que el azar haya hecho que le pasen todas esas cosas a él. Vos fijate que ahora no sé por qué está saliendo mucho en Facebook el tema de cuando el famoso partido de Argentina contra los ingleses, cuando están tirando la moneda y el inglés está mirando la moneda. Y Maradona lo está mirando a los ojos al inglés, como que no está perdiendo a su presa. Yo, más que todo, dentro de este género de la gente que utiliza el tema de los deportistas para hacer libros, podemos nombrar un sinfín: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, André Agassi, Rafael Nadal, saliéndonos del fútbol, desde ahora. Dentro de los más significativos, ¿no? Por así decirlo. Pero, claro, no, y además que tiene una serie en Netflix. Entonces, si nosotros vamos a hablar de gente que sabe de fútbol y de gente que sabe de literatura, es imposible no nombrar a Jorge Valdano. Le decían el filósofo en el grupo. Apodos. Exactamente, le decían el filósofo. Porque era una persona pensante, más allá de que tenía muchos dotes físicos, futbolísticos, técnicos, tácticos. Y que llevaba sus libros era una persona a la concentración. Que llevaba sus libros a las concentraciones. Entonces Jorge Valdano ahora ha escrito libros sobre fútbol. Quiere transmitir las ideas que tiene sobre el fútbol, las vivencias, las emociones, como hablábamos hace rato. Porque una cosa es la información que te da el fútbol con sus estadísticas, con sus datos, con sus precisiones. Pero otra cosa totalmente distinta es la narración que haces respecto a esa información. Y Valdano tiene una anécdota muy curiosa, que es que cuando él concluyó el partido de la final del Mundial de Fútbol que él jugó y fue campeón con un gol suyo, Valdano supo inmediatamente que él iba a ser muy feliz. Que esa final de fútbol, que ese gol, que ese título le iba a otorgar en el transcurso de su vida mucha felicidad. Que iba a ser un centro de emociones positivas para él. Que a raíz de ese partido de fútbol iba a poder vivir una vida más plena hasta el día de su muerte. Entonces él, en medio de la cancha, con toda la gente alrededor del estadio gritando, ya sea por su equipo, ya sea su nombre, o toda la gente pidiéndole su camiseta, una foto, Valdano, él quería emocionarse. Él quería sentir la emoción como lo sentían los demás, porque todos lloraban, todos estaban emocionados, todos querían hablar con sus familiares y todo, y él no. Él no se sentía emocionado como para llorar, como para perder los estribos ni nada, porque era un tipo muy pensante, era muy seco. Entonces, salen de la cancha y se van al camarín. Entonces él decía, yo quiero sacar esta emoción que tengo dentro de mi cuerpo. Necesito llorar. No puedo llorar en la cancha, me voy a encerrar en un camerino y voy a llorar. Entonces se encierra seguramente en un baño o algo. Se encierra, intenta con todas sus fuerzas llorar y no puede. Intenta sacar esa emoción que llevaba dentro suyo de haber sido campeón mundial y no llora. Entonces él piensa, bueno,
las emociones positivas no son para mí. Nunca voy a poder llorar por este campeonato de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los años y todo, y Valdano está viviendo en Madrid. Y un día antes de salir a trotar, su hermano le envía un audio. Y él con los auriculares y todo, le da play al audio que le había enviado el hermano. Y era un relato de Víctor Hugo López, el uruguayo, el Víctor famoso Morales. relator. Perdón, Víctor Hugo Morales, el famoso relator uruguayo que relató esa final. El famoso autor del Barrilete Cósmico. Y Valdano está trotando por el parque y escucha el relato de su gol. Esas palabras que usó Víctor Hugo Morales para relatar la forma en la que se dio la jugada, la forma en la que se suscitó el partido y todo lo demás. Y las palabras que usó Víctor Hugo Morales lo hicieron llorar. Se largó a llorar tan fuerte que tuvo que esconderse detrás de un árbol para que la gente no piense que estaba loco. Entonces vos imaginate, una persona que vive en el partido, una persona que hace un gol en el partido, una persona que es premiada por ese partido, reconocida por la prensa, reconocida por su familia, reconocida por un país, no logra emocionarse a pesar de que lo vive. ¿Sabes por qué? Porque no encuentra en su mente una forma adecuada de que la emoción se transmita dentro suyo. Ahora, por eso es que la literatura es tan importante, porque ese relato que tiene Víctor Hugo Morales está hecho de palabras. Las emociones fueron construidas por un relator, que más allá fueron también transcritas a un libro. Entonces, imagínate qué tan importante es el tema de transmitir la cultura de la literatura, la cultura de la palabra, la cultura de las oraciones, que si un campeón mundial de fútbol no pudo emocionarse aún viviendo la situación, pero que unas palabras le describan con tal precisión lo que él sintió, que lo hagan llorar. Esa es, a mi entender, la anécdota que te muestra más claramente cómo es que se desenvuelve el tema del fútbol transmitido emocionalmente. Claro, en este caso a través de un relato, pero perfectamente llevado, como dices, a la literatura o una expresión de ese tipo. Pensaba también, mira, y se nos hace bastante extendida la charla, menos mal que no estamos en televisión, donde seguramente nos harían cortes, pero podemos seguir. En este tema de la relación que existe entre lo que es y contar, lo que perfectamente decías, y me acordé de este libro, porque a mí me encanta este libro, es uno de mis favoritos cuando se habla de fútbol, es Manual de Fútbol, un libro fuera de juego, de Juan Tallón. Este libro es difícil de encontrar, pero los artículos de Juan Tallón pueden encontrarse en internet, es una persona sumamente divertida. Y para como que cerrando esa parte que mencionabas del relato, está la contratapa, que a veces casi nadie le tira atención a la contratapa, pero es a veces una forma de atraer mucho al lector. Muchas personas eligen o no un libro por la contratapa. Y la primera oración, o el primer párrafo es central. Dice, el fútbol es para contar, no es un deporte contra las evidencias, sino un relato. Jugarlo a secas, como si fuese un altercado de 11 tipos contra otros 11 tipos, limitados por el tiempo y el espacio, resultaría algo vulgar y efímero. La belleza se escribe, ahí, en la crónica de lo que sucedió en el campo aquel día, cuando llovía como si hiciese sol, y la tristeza de los espectadores adquiría tintes de felicidad. Es donde el fútbol se vuelve una leyenda, el asunto más importante que te traes entre manos en toda la semana. Claro, y me hizo pensar porque de nada de esto estaríamos hablando, bueno, o tal vez sí por imágenes y videos, pero de lo que había antes, no, o sea, de todo lo que implica, no se transmite, como desde el principio de la conversación, en un video o en una transmisión. Desde las vivencias de la cancha, desde las vivencias personales, las sociales y todo aquello que engloba la creación del fútbol en la literatura. Es por eso que se hace bastante rica la charla. Y yo sé que las personas que también que nos han escuchado, que nos están escuchando, que nos están viendo y demás, han aprovechado para ellos mismos recordar en qué momento tenían algún vínculo, algún momento, algún partido, alguna experiencia, alguna vivencia que puede también ser graficada en este gran número de expresiones literarias relacionadas al fútbol y el deporte en general. Y si digo deporte en general, tengo que hacerlo por un nivel de justicia con las otras disciplinas, ¿no? Porque si bien el fútbol por el condicionamiento en el lugar y el tiempo que hemos nacido es el más importante, no es el único deporte que se ha explotado en la literatura. Pienso, por ejemplo, en el box. Cortázar tiene un cuento que se llama Torito, donde hace
donde narra la historia de un boxeador que existió en la vida real, que fracasó antes de sus 28, 29 años, tuvo el éxito y el fracaso en uno, como a veces pasa en la vida misma. Y también hay muchísimos ejemplos de aquello. Está también los libros de Sabater, con el tema de los caballos, también le sirven de escenario para mostrar, y así hay muchísimos, ¿no? Hemos tomado el fútbol porque es el más conocido. También está, para algunos no es deporte, pero para otros sí, novela de ajedrez de Zweig. Es un gran libro también. El ajedrez también es considerado un deporte. Y es así como el fútbol, el deporte en general, te plasma, nos inspira a escribir, porque, y aquí es donde quiero hacer la intervención, nos pone en contacto, así como el amor y la guerra, con lo más íntimo de nosotros, para crear y para leer y para empatizar con la creación literaria. Algo que quiero acotar al tema de la contratapa del libro que vos leíste, que es que yo creo y firmemente, y no sé si vos estás de acuerdo, pero y podremos conversarlo también, es que el cronista, su función principal es agregarle un valor emocional a los datos que pudo obtener de la actividad que va a relatar. Y para eso, antes de que pasemos a hablar de otros deportes también, volviendo al tema del fútbol, quiero explicar un poco sobre esto. Y es que el fútbol, si bien es cierto, es muy objetivo, podemos hablar de técnicas, podemos hablar del Barcelona de Guardiola, podemos hablar de cómo el Real Madrid logró cambiar el ciclo, porque tuvo 4 años excelentes. Comúnmente, por estadística, los ciclos de fútbol exitosos duran 3 años. Guardiola logró hacer que su ciclo estadístico se pase a 4 años. Luego tuvo un bajón, luego pasaron muchas cosas. Pero él lo plasma en su libro. Estábamos hablando hace rato del tema de los deportistas que utilizaron editores o transcriptores o para crear otro género, que es el tema de hacer libros. Entonces, y Guardiola hace un apunte que me lleva a otro tema. El primer apunte que hace Guardiola es el tema del tercer pase en el Barcelona, que venían desde la Masía, que también repercute en otras cosas. Por ejemplo, la mayoría de los equipos de fútbol lo que hacen es instruir a sus jugadores de que cuando ellos hacen el primer pase, inmediatamente deben buscar la pared para poder obtener el segundo pase. Bueno, el Barcelona de Guardiola, por instrucciones desde la Masía, venían pensando un paso más allá, que era el tercer pase. Es decir, el jugador hacía el primer pase, pensando en el segundo, pero además precautelando poder recibir el tercero o poder otorgar el tercero. Entonces, esa forma de juego lleva a 2 conclusiones. La primera es que podían incluir en sus partidos a jugadores canteranos. El resultado es Messi, el más claro, porque la primera jugaba de la misma forma y la cantera jugaba de la misma forma. Entonces, cuando el joven que quería ascender a la primera venía a jugar a un partido oficial, ya venía con el chip de lo que hacían sus compañeros en la primera. Y la segunda cosa en la que Guardiola fue muy importante y está transcrito y muy bien expresado en sus libros, es que cambió totalmente el contexto del fútbol respecto a que es normal, o era normal, que cuando un equipo atacaba mucho era porque estaba perdiendo. De hecho, es común. Esa ley no cambió. Si vos vas a un partido sin saber el resultado y ves quién ataca mucho, sabes que ese equipo está perdiendo. Cuando están en empate 0-0, Michel Platini decía que el partido perfecto era 0-0. ¿Por qué? Porque el gol es producto de un error. Entonces, el partido perfecto es donde no se cometen equivocaciones y nadie anota goles. ¿No es cierto? Sí, no sé si vos te acordás de ese partido de Italia-Inglaterra, el famoso partido que queda 0-0 en el Mundial. Se escribió un libro en Inglaterra que se llama The Beautiful Game, sobre un partido que terminó 0-0. Fue un partidazo, ¿no? Hay hermosos partidos que terminan 0-0. Y ese Italia contra Inglaterra, o sea, no hay un partido que haya terminado 0-0 que no haya sido tan hermoso como ese, que hasta terminó en un libro. No recuerdo el nombre del autor, pero se llama The Beautiful Game. Podés buscarlo, es un libro muy bueno. Tiene una traducción española, pero es buena también. Bueno, pero a lo que me voy a ir saltando esto. A mí, ¿a qué me lleva a pensar esto? Eso es la parte objetiva. Guardiola pudo
plasmar en sus libros toda la parte objetiva que él quiso, con sus técnicas, con sus tácticas, con la forma de sus 3 pases, con incluir a canteranos dentro del primer equipo sin sobresaltarse, con que su equipo juegue el 90%, el 100% del tiempo a atacar, a ganar, a siempre jugar de la misma forma. Pero hay una parte subjetiva en el fútbol que también puede ser plasmada en la literatura por el cronista. Y esa parte subjetiva es muy amplia, es muy grande, no la vamos a terminar de debatir hoy día, pero tiene una parte que a mí me llama mucho la atención, que son las cábalas. Y es que el caballero puede tener 1.000.000 de supersticiones en el fútbol. Mira, hay un escritor español que se llama Jordi Bondí, que tiene una anécdota con el Barcelona de España, muy hincha del Barcelona, que él, resulta que cuando él hizo el servicio militar, él estaba en Sevilla. Entonces, cuando iban al bar a ver los partidos del Barcelona, la gente movía el estante donde estaba la tele y había una manta sevillana que poco a poco, mientras el partido iba transcurriendo, la manta sevillana iba tapando la televisión. Entonces, resulta que el Barça estaba pasando una muy mala época, pero justo cuando Jordi Bondí estaba en el ejército y comenzaron a ver sus partidos en esa cantina, resulta que cada vez la manta sevillana tapaba más y tapaba más la tele. Y al Barça le comenzó a ir bien. Entonces dijeron que la manta era la poderosa del fútbol. ¿Qué hacían? Hacían que la manta tape la televisión y solamente escuchaban el relato del partido. Y al Barça le iba bien. Era increíble. Entonces, ¿qué pasa? El Barcelona jugó la final de la Recopa ese año. Lo llevaron al Barcelona, fue el Barcelona al estadio, y Jordi Bondí, justamente que estaba en Sevilla, se jugó esa final ahí. Sacaron la manta sevillana del bar, se la llevaron. ¿Podés creer que se fueron al estadio y tapaban la cancha con la manta sevillana para estar en el estadio? Y adivina, pues el Barcelona perdió. Entonces decidieron que el poder de la manta solamente podía ser utilizado el poder de la manta cuando estaba en el bar. Dejaron de ir al estadio y volvieron a llevar la manta sevillana hasta el bar. Mira, para mí, vos sabés que yo asisto mucho al estadio, podés ver mis fotos en Facebook, siempre me tomamos una foto cuando asistimos. Con vos hemos ido al estadio a ver partidos de Oriente contra Bolívar. La cantidad de cábalas que tiene la gente en el estadio. En el estadio. Una vez estábamos... Todo en general. Exactamente. Pero para mí es mucho más emotivo verlo en las graderías del estadio. Hay gente que cuando nosotros solemos sentarnos en un sector de general, casi siempre cerca del primer tubo que está cerca del arco donde está la barra de Oriente Petrolero. Y habían un grupo de unos 3 o 4 señores, deben tener unos 50, 55 años, que cuando íbamos y nos sentábamos en una cierta forma, Oriente ganaba. Y un día perdió el equipo. Y el señor se da la vuelta y nos ve. Y se apega y nos dice, ustedes se sentaron mal. Por eso perdimos. Vos tenías que sentarte acá y tenía que sentarte acá. ¿Dónde está el otro, el de polera roja que siempre viene por estar amigo? Y a mí me sorprende cómo la gente utiliza poleras específicas para esto. Se sienta en un determinado lugar, compra de determinada señora un vaso de soda, escucha determinada radio en sus auriculares, no habla del partido durante un día antes. O sea, es una cosa impresionante que también fue plasmada por Juan Villoro. La mayoría de los libros de Juan Villoro es un muy buen escritor, antes que nada hay que recalcarlo. Pero esa capacidad de transmitir también la subjetividad que envuelve al fútbol lo vuelve un cronista espectacular. Pienso que es el ideal para transmitir todo esto, y me voy a quedar también con la subjetividad que transmite el fútbol, precisamente por la contratapa del autor que vos acabas de leer. El fútbol es para ser contado, es para ser enriquecido, para agregarle un valor emocional, que mucho mejor si está transcrito en un libro. Podemos ser tildados de muchas cosas por ser fanáticos del fútbol y además por leer esta clase de libros, pero pienso que el que no le da la oportunidad a la transmisión de emociones de un cronista como Juan Villoro, como el autor de tu libro, como Eduardo Sacheri, como Fontana Rosa,
pierde mucho del mundo, ¿no? Pierde mucho del fútbol especialmente, porque vive solamente en la cotidianidad del presente. A ver, hablando a ciencia cierta, yo soy hincha de Oriente Petrolero. Desde el 2010 no somos campeones, ni tenemos buenos campeonatos últimamente. Si vos hablas con un hincha que solamente se dedica a ver al Oriente Petrolero de hoy, ¿qué razón y qué motivo tiene para ir a la cancha? Si no, lo único que tiene son emociones negativas. Pero el fútbol es más allá, está más allá de eso, ¿no? Entonces, la literatura puede enriquecerte. Ya habíamos hablado de que el único sentido que tiene el conocimiento es su transmisión. El cronista puede agregarle un valor emocional a eso y lograr transmitir cosas que el fútbol, cosas muy hermosas que tiene el fútbol. Y pienso que cumplen a cabalidad con sus misiones aquellos que escriben en sus libros sobre las emociones, sobre la subjetividad del fútbol y sobre las cosas, ya sean positivas o negativas, que puede traer el mismo. Y aparte de nos deja también muchas enseñanzas aplicables para la vida en general. Y es ahí donde yo quiero empezar a cerrar, pero con una mención de un texto que para mí es fantástico. Es sencillo, de repente no es una gran construcción, pero pertenece a Sacheri. Es una columna que se llamó Cayendo con Estilo, donde él hace una representación de Buzz Lightyear, ese personaje de Toy Story que sabe que no vuela, pero cae con estilo. Y él lleva esa metáfora al fútbol, porque nos va a tocar ganar y perder, y hay que caer con estilo, y a la vida misma, porque en la vida, en los negocios, en el trabajo, en el amor, en todo vamos a caer alguna vez, y lo importante es caer con estilo. Y me voy a quedar con la última frase porque para mí es tremendamente importante en la vida misma. Él dice, ningún amor nos garantiza la victoria, ni los campeonatos, si vienen que vengan, felices de nosotros. Pero el fútbol no se trata solo de ganar, porque por algo se parece tanto a vivir a fin de cuentas. Y si lo nuestro no es volar, pues entonces caigamos con estilo. Si eso no aplica solo para el fútbol y para la vida, entonces estamos muy mal. Para eso se trata justamente. Sí, a mí Sacheri me gusta mucho, es un autor del que he leído casi todas sus novelas y casi todos sus cuentos Y que y he cuenta buscado muchos. en tu biblioteca como autografiado por él. Exactamente. Justamente Sacheri estaba en la Feria del Libro en Buenos Aires, una amiga estaba de ida, yo le había encargado un libro y justamente él estaba ahí, entonces aproveché, tengo un libro autografiado de Sacheri dedicado y todo. Pero hay un libro de Sacheri sobre el fútbol, que es este, Papeles en el Viento, que mm, es una mala experiencia cinematográfica para mí. Fue llevada al cine. No sé si viste la película. Si no la viste, te la voy a prestar. Es una película que está bien, está bien. No estoy siendo imparcial con la película porque Sacheri me gusta mucho, la historia me gusta mucho. Creo que la película no está tan buena, si vamos a hablar de aspectos técnicos, pero el libro es maravilloso. Eh, Transmite la vida como sociedad de unas personas argentinas, de unos argentinos. Fallece uno de ellos. Esta persona había comprado un jugador, hizo una mala inversión, el jugador no era bueno. Ellos logran hacer una serie de artimañas administrativas y de marketing y todo para lograr vender, para poder asegurar el futuro de la hija del fallecido. Y tiene una parte que me emociona mucho del libro, que es el efecto que tiene en la hermandad, en la gente que vive el fútbol de otra manera. Y es que nosotros tenemos un grupo de amigos con el que vamos al estadio, que vos los conocés porque has ido con nosotros. Y es que hay algo que provoca el fútbol que para mí es muy importante, que es el tema de la unión grupal, como hablábamos hace rato, que es que vos te mandás mensajes, te llamás para preguntarte si vas a ir al estadio, te das tiempo de ir a recoger a tu amigo, haces una inversión de dinero, van niños al estadio con nosotros, preguntás por la vida del niño, preguntás por la vida de la madre, Y si alguien no va, o se sea, pregunta, igual que pasó. o incluso ha pasado que nosotros hemos tenido gente que va con nosotros al estadio, han tenido problemas, en el estadio nos encontramos con la situación y decimos, bueno, esto está pasando, hay que ayudarle a esa persona, o tal vez no está pasando por un buen momento económico y bueno, colaboremos con algo, damos algo, reunámonos. El fútbol te da eso también. Y el libro de Sacheri se trata de eso. Entonces, pienso que todo aquel que logra introducir
la parte más humana del fútbol a un libro, logra transmitir de verdad lo que está sintiendo. Y, y me parece que es algo muy rescatable. Bien, ha sido una tremenda y larga charla. Esperemos que a la gente le haya gustado, que nos dejen sus likes, sus comentarios y compartan el video. Agradecerles a todos por ver, agradecerte a ti por el tiempo, como siempre, por la disposición. Ha quedado mucho en el tintero, ya veremos cómo nos arreglamos con todo, pero son temas que ambos nos apasionan de diferente manera, pero nos apasionan a fin de cuentas. Una vez más, gracias, Brian, y gracias, y un saludo y un beso a Verónica también, porque esta charla fue inspirada por ella, por unas lecturas que compartimos del fútbol. Le gusta mucho, así que empezamos a leer libros de fútbol y dije, hablemos sobre literatura en el programa y fútbol. Así que un saludo también y un beso para ella. Gracias, Brian, una vez más por estar en el laberinto, por conversar, por tu tiempo, por tu disposición. Sí, Andrés, realmente ha sido una charla muy larga y creo que podríamos haber seguido todavía como 2 horas más. Así que estoy seguro que te has quedado con muchas cosas por decir, así como yo también. No hablamos sobre Fontana Rosa, un gran expositor de la literatura y el fútbol, con sus cuentos, con sus cómics, con sus libros, con tantos artículos que tiene para ser mencionados. Seguramente vamos a tener la oportunidad de charlar sobre otras cosas más también. Estoy muy agradecido por el espacio que me das para poder explicar estas cosas que pensábamos, que sentimos, que vivimos. Y nada, agradecerte, como siempre te digo, por la retroalimentación que existe entre nosotros con estas charlas. Igual, ya sabes, para servirte, siempre voy a estar predispuesto a este tipo de conversaciones que sean necesarias o si no son tan necesarias, por lo menos que nos ayuden a salir de esta cotidianidad tan fuerte que estamos viviendo, ¿no? Un gran abrazo, entonces. Seguiremos hablando la siguiente semana de un nuevo tema literario. Un abrazo, Andrés. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.